Buenos días y bienvenidos a las noticias de Castilla y León Televisión. Hoy es jueves 15 de noviembre de 2018. Los fabricantes no ven tan sencillo llegar a 2040 solo con coches eléctricos. Denuncian que en España ni hay infraestructuras ni las ayudas necesarias. En Alemania sí que hay un plan para el vehículo alternativo dotado con... Va a ser difícil llegar al año 2040 sin coches con combustible, es lo que opinan los fabricantes y lo argumentan diciendo que en nuestro país ni tenemos las infraestructuras ni las ayudas necesarias. Un ejemplo, en Alemania hay un plan para el vehículo alternativo dotado con 1.000 millones de euros. Aquí todavía se están esperando las ayudas de este año. Los fabricantes lo ven complicado. En España estamos a la cola en infraestructuras y ayudas públicas. Nos comparan con Reino Unido. En Reino Unido hay un plan de 1.500 millones de libras para poner infraestructura. París, donde le estoy hablando ahora mismo, tenemos 12.000 puestos de carga en París. En Madrid tenemos 300 y no tenemos infraestructura, a lo mejor tenemos que ir todos en patinete. 74 millones de euros es la ayuda concedida por la Administración al vehículo alternativo en los últimos 7 años y aún están pendientes las ayudas de este, pero el mensaje del Gobierno es claro. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. No tenemos las respuestas a todas las preguntas hoy, pero sí es importante ir apuntando cuáles son esas preguntas sobre las que hay que ir trabajando. Y desde el Ejecutivo ya se las están planteando. Cómo generar una actividad industrial en torno a la recuperación de baterías, construcción y recuperación de baterías. Creo que en España estamos perdiendo mucho tiempo en pensar en cosas cuando lo fácil es copiar lo que hacen otros países que están mucho más avanzados que nosotros. Y más teniendo en cuenta que el 65% de los vehículos que exporta España va a parar a países donde la fecha de caducidad del vehículo, tal y como ahora lo conocemos, será antes. Se va a abrir un debate con la sociedad, con el sector y también en esta Cámara, con los grupos parlamentarios, para entre todos, de forma consensuada, que eso es lo importante, definamos cuál es lo deprisa o lo lento a lo que queremos ir. Otro debate es el transporte de mercancías, donde aún no existen modelos eléctricos que sean viables. Las intenciones del Gobierno han pillado por sorpresa a los fabricantes, pero también a las distintas administraciones. La Junta asegura sentirse asombrada ante un anuncio así. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, habla de improvisaciones y de cortinas de humo de los socialistas y no entiende que se hagan estos anuncios sin tener listas las alternativas. En Castilla y León, el sector de la automoción representa casi el 25% del Producto Interior Bruto. Por eso, dice la Junta, no se puede anunciar algo así sin planificar al detalle antes un periodo de transición. Yo no sé si se trata de una improvisación más del Gobierno socialista, de una cortina de humo que han lanzado, o realmente se trata de algo serio. ¿Cómo se le puede ocurrir plantear a este Gobierno este tipo de medidas sin tener alternativas, sin hablar antes con el sector y sin hablar sobre todo también con las comunidades autónomas? Si eso se traduce en que el plan industrial es poner el vehículo eléctrico totalmente, sin híbridos ni nada, en el año 2050, pues evidentemente yo no sé si mintió entonces o miente ahora. Y en las Cortes, el PSOE certificó ayer que el Gobierno de España no sacará una nueva concesión para el yacimiento petrolífero de Las Loras, en Burgos. El PP contó con el apoyo de Ciudadanos y con la abstención de Podemos para reclamar al Ejecutivo que reconsidere su decisión y defendió que el anterior Gobierno sí dio pasos para renovar la concesión. Al PSOE no le ha quedado otro remedio que dar el carpetazo formal, es decir, expedir el certificado de defunción de un proyecto que el PP dejó morir. Fue, por tanto, el Gobierno del PP el que aprobó el cese de la actividad. Es rotundamente falso que no haya habido actividad. Lo que está haciendo el Gobierno de España no es ninguna transición ecológica, es una defunción antilógica. Eso es lo que están haciendo. José Sarrión habló ayer de la posible confluencia de izquierdas para las próximas elecciones municipales y autonómicas. El coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León reconoció que la situación ha avanzado poco en los últimos meses. Parece que a Podemos no terminan de convencerle las primarias abiertas. Nos parece que a Podemos le debería gustar porque al fin y al cabo responde a su propia filosofía. Es decir, Podemos nació precisamente con modelos muy interesantes que planteaban este tipo de política, de elaboración de candidaturas a través de primarias y no en órganos de dirección, y bueno, pues con formas de lo que en aquel momento se llamó la nueva política, que al fin y al cabo es lo que Izquierda Unida estamos proponiendo ahora.
La Iglesia española ha reconocido por primera vez que guardó silencio ante los casos de pederastia. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha hecho estas declaraciones cuando está a punto de convertirse en obispo de Ávila. Ha asumido responsabilidades, pero ha culpado a toda la sociedad. También ha denunciado una persecución laica. A una semana de dejar su cargo, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española habla claro. Ha habido inacción de toda la sociedad española, como la hemos tenido en otras cuestiones. Y compartíamos esa cultura, pues que ahora nos percatamos que ha sido de silencio cómplice. Un silencio del que también culpa al resto de la sociedad. Pero esto lo ha tenido el Estado, lo han tenido las instituciones, lo ha tenido el ámbito de la enseñanza, y nadie se ceba con el ámbito de la enseñanza. Considera que hay que prevenir, curar, reparar y castigar, pero que es una labor que nos concierne a todos. La cuestión de la pederastia es un delito grave y es un pecado horrendo. Y la Iglesia, como cualquier institución que se precie, quiere acabar con ella en sus filas. Sobre las víctimas, dice que se las ha instrumentalizado y que se ha hecho espectáculo de sus testimonios. Los miles de sacerdotes que están dejándose la vida, que en estos 50 años o 60 o 100 se han dejado la vida en barriadas, en pueblos, en esto, no me los criminalice. Y recuerda que los delitos prescriben para el Estado, pero no para la justicia canónica. Por eso pide a las personas afectadas que denuncien. Lo mismo que ha hecho esta mañana el Obispado de Salamanca. A través de un comunicado pide perdón y declara su voluntad de que ningún delito de abusos sexuales cometido por sacerdotes quede oculto. En Ávila ha quedado visto para sentencia el juicio contra un hombre por abusos sexuales a una menor de 7 años. La acusación particular ha pedido 6 años de prisión, 4 a la Fiscalía y la defensa solicita la absolución. Los hechos se remontan a la madrugada de Año Nuevo de 2017 en El Tiemblo, cuando el acusado abusó presuntamente de una pequeña de 7 años, entonces amiga de su hija. Tras las pruebas testificales y periciales, la acusación particular se ha ratificado en sus conclusiones, solicitando la pena máxima. El juzgado ha decretado una orden de alejamiento para los 2 padres de un menor en Zamora. El pequeño, de 17 meses, ingresó en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Los médicos comprobaron que sufría una intoxicación por cannabis y cocaína y decidieron su traslado urgente a la UV pediátrica del Clínico Universitario de Salamanca. Allí lo atendieron durante el fin de semana y una vez su estado mejoró, lo enviaron de vuelta a este centro hospitalario zamorano. Y hay novedades en el caso de la niña de Peñafiel en Valladolid, que fue separada de su familia al denunciar los servicios sociales que podría haber sido obligada a prostituirse. La exploración física realizada por el forense descarta que haya sufrido abusos sexuales. Aún así, la menor de 10 años continúa bajo la protección de la Junta de Castilla y León. El 10% de las mujeres que sufren violencia de género tienen alguna discapacidad. En el mundo rural se hace más difícil visibilizar los casos. Para poder reconocer estas situaciones, la Junta y el CERMI se han unido para formar a 230 técnicos de la comunidad. Lo han hecho por primera vez de manera conjunta en estas jornadas. Poner ese foco de atención y que los profesionales sepan detectar estos casos y ayuden a las familias, a las personas a seguir los cauces legales para que puedan denunciar legalmente estas situaciones. Esperemos darle continuidad porque lo importante de la formación es que haya continuidad, reciclaje y cada vez más profesionales se formen en la materia para su sensibilización y una atención más adecuada a las necesidades de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. La Policía Nacional ha detenido en Madrid al presunto estafador conocido como Don Juan de Marín. Era especialista en engañar a mujeres a través de Internet y estafarlas cuando quedaba con ellas personalmente a través de perfiles falsos en webs de citas. Los investigadores estiman que pudo llegar a estafar a un centenar de personas. El Don Juan de Marín tiene 3 reclamaciones de juzgados de Bilbao, Burgos y Torrelaguna. El municipio vallisoletano de Velilla no da crédito a lo que ocurrió el pasado lunes cuando un vecino del municipio clavó un objeto punzante al alguacil de la localidad. Estaba barriendo unas calles del pueblo en el entorno de la casa del agresor cuando éste le clavó un punzón en el costado. De inmediato fue trasladado por el alcalde en su vehículo a un centro de salud de Tordesillas y desde allí le condujeron a la capital, donde sigue ingresado en un hospital. Los vecinos, por miedo, no se atreven a hablar en público y reconocen un problema de salud, un trastorno, y que ello le hace ser conflictivo al agresor. Las familias de los 4 fallecidos en el accidente laboral de la presa de Castrovido renuncian a la vía penal tras alcanzar un acuerdo en las indemnizaciones. La Fiscalía sí mantiene su acusación, aunque pide pena de cárcel para los 2 acusados, el coordinador de seguridad y el jefe de obra.
Ha arrancado el juicio por este accidente en el que murieron 4 personas y 2 resultaron heridas tras caerles encima una cuba de hormigón. Pedro Sánchez presentará en diciembre el proyecto de presupuestos generales para el año que viene, aunque todavía no tiene los apoyos suficientes. Ha sido en un tenso cara a cara con Pablo Casado ayer en el Congreso cuando realizó el anuncio. El líder del PP ha acusado al presidente de tener doble personalidad. Pedro Sánchez garantiza que habrá presupuestos ante este recordatorio de Pablo Casado. ¿Coincide con Pedro Sánchez cuando decía que sin presupuestos había que someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones? No se preocupe. Antes de final de año, este Gobierno cumplirá y trabaja en plazos para presentar a la Cámara los presupuestos que necesita este país. Haga caso al otro señor Sánchez. Póngase de acuerdo con él y convoque elecciones. Yo no sé qué prisa tiene usted y tiene su partido en perder unas elecciones. El presidente del Gobierno ha rechazado dar instrucciones a la Fiscalía sobre los políticos independentistas encausados. Pero lo que nos pide es que nosotros politicemos la justicia. Pues no. Era la respuesta a Esquerra Republicana, que le ha afeado el acuerdo de reparto del Consejo General del Poder Judicial. Tiene que pedir disculpas por el pasteleo. Pero después la ministra de Justicia no cerraba la puerta a un posible indulto tras la sentencia del proceso. La actual ley de indultos, por ejemplo, no establece excepciones. Un día más la tensión llegaba en las preguntas a la vicepresidenta. Lo único que hacen es manipular, mentir y lanzar cortinas de humo. Usted necesita una pareja artística y no soy yo. Podemos ha pedido al Gobierno que vaya más allá con el impuesto de las hipotecas. Hay que hacer que los bancos devuelvan el dinero. La ministra de Hacienda recuerda que las leyes fiscales no tienen efecto retroactivo. Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA han anunciado un principio de acuerdo con el Gobierno. Los trabajadores por cuenta propia tendrán que pagar de media 60 euros más al año. Este incremento irá acompañado de una mejora en las coberturas, como el derecho a cobrar por cese de actividad, formación, contingencias profesionales y una bonificación del 100% por incapacidad temporal. El objetivo, lo que se acuerde ahora, es transitorio hasta que realmente se tengan los datos, el cruce de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que la cotización de los autónomos se haga sobre ingresos reales, igual que cotizan los trabajadores por cuenta ajena sobre lo que perciben en sus nóminas. Cuando tengan esos datos, pues se harán unos tramos, que todavía no se han hablado los tramos. Iñaki Urdangarín ha recurrido al amparo del Constitucional para salir de la cárcel de Brieva, en Ávila, en la que ingresó en junio de este año. Pide que se anule la condena por malversación, la más importante que se le impone, y que mientras el tribunal lo estudia, le dejen en libertad. Iñaki Urdangarín quema su último cartucho para salir de prisión. Finalmente ha decidido presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional después de agotar la vía del Supremo, tribunal que le condenó en junio a 5 años y 10 meses de cárcel. Entonces su abogado ya barajó esta posibilidad. Yo contemplo todas las posibilidades. Y en el recurso de 80 páginas, el exduque de Palma solicita al Constitucional 3 cosas. Primero, que se revise si se vulneraron sus derechos en el caso Nos. En ningún momento se trataba de ningún peaje. Entre ellos el de presunción de inocencia. Ya viene condenado por determinada parte de la sociedad. Segundo, declarar nulas las sentencias de la Audiencia Balear y del Supremo en cuanto a la condena por malversación, la más grave que se le impone, ya que estas sentencias no recogen hechos concretos que la justifiquen. Y en último término, permitir a Urdangarín salir de la cárcel. Esto es suspender la ejecución de la pena mientras el Constitucional estudia todo esto. El no hacerlo, advierte el recurso, solo puede causar un prejuicio irreparable al exduque de Palma. Este fin de semana, la otra crónica del Mundo recogía que el marido de la infanta Cristina acusaba la doble condena que suponía pasar totalmente solo sus días en la cárcel y que se evadía de sus pensamientos corriendo durante horas. Él eligió esta cárcel abulense por seguridad y privacidad. De hecho, no hay imágenes de la infanta en ninguna de las 2 visitas que mensualmente realiza, sí de las de sus hermanos, hace unos días captados en exclusiva por la revista Hola. Maratoniana reunión de la primera ministra británica Theresa May para convencer a los ministros de su gobierno sobre el acuerdo para el Brexit alcanzado con la Unión Europea. La reunión fue larga por las reticencias al texto que la Premier está encontrando dentro de su propio gabinete y de su partido. Finalmente, Theresa May recibió el apoyo de todos sus ministros, como se confirmó en el día de ayer. Las opciones ante nosotros eran difíciles, particularmente en lo relacionado con Irlanda del Norte, pero la decisión colectiva del gabinete es que el Gobierno debe aprobar el borrador del acuerdo.
Solamente entre el 2 y el 5% de las personas con síndrome de Down en España tienen un contrato de trabajo. La Asociación Síndrome de Down Burgos reconoció ayer a personalidades y empresas que apuestan por el apoyo a este colectivo, como el cantante Víctor Manuel o la nadadora Teresa Perales. Además, 8 empresas burgalesas fueron galardonadas por su compromiso por la inclusión. Allí el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, recordó que aún el porcentaje de trabajadores con discapacidad es mínimo. Por ello, la Junta lanzará en 2019 una nueva línea de ayudas. Para fomentar la contratación por parte de asociaciones de personas que se dediquen profesionalmente a la integración de personas con síndrome de Down en el mundo del punto de vista del empleo, pues ayudando a las empresas, ayudando a su integración, facilitando por tanto su inserción. Llegan los deportes, después les hablaremos de arte en Palencia. Les mostraremos obras que nunca antes se habían visto del palentino Díaz Caneja. El arqueólogo del paisaje castellano recibe de este modo un homenaje tras cumplirse el 30 aniversario de su fallecimiento. Fue el primer premio Castilla y León de las Artes. También acompañaremos en Zamora al periodista Carlos Herrera, que ayer recogió su capa listana. No es la primera vez que hace uso de ella. Lo hizo incluso en una procesión de Semana Santa. Ahora tendrá la suya en propiedad. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas. Hoy tendremos un día muy parecido al de ayer. Seguiremos disfrutando de esta especie de veranillo de San Martín. Cristina López de Val, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy de nuevo nos hemos levantado con esas brumas matinales que a estas horas están afectando a muchas zonas de Castilla y León. Especialmente esas brumas matinales son muy densas en zonas de la meseta. Pero de momento vean el mapa para las próximas horas, como de momento vamos a continuar con esas brumas matinales, especialmente hasta el mediodía. Luego se abrirán grandes claros, aunque en zonas del sur y del este de nuevo hablamos de ese aumento de la nubosidad que todavía podría dejar precipitaciones, las más importantes en zonas de la provincia de Ávila y también al sur de la provincia de Salamanca. De nuevo, pequeños chubascos en zonas de la cordillera cantábrica de Palencia y también de la provincia de León. Todo ello con temperaturas que en la jornada de hoy van a continuar siendo bastante altas. De hecho, podríamos alcanzar valores diurnos por encima de los 20 grados en algunas localidades del centro y del sur de nuestra comunidad. Por destacar 2 o 3, Salamanca máximas de 18 grados, igual que en Zamora, y máximas de 17 grados en Burgos capital. Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en León. Se celebra una manifestación por la tarde por el futuro de la provincia. Más de 40 organizaciones respaldan la manifestación convocada por los sindicatos. Pretenden que sea una protesta sostenida para revertir la situación socioeconómica de León. Apelan a los leoneses para que las calles se llenen con un grito que defienda el futuro de León. También hoy la consejera de Turismo, María Josefa García Cirac, presenta la nueva edición de Intur. Castilla y León presentará en el certamen, que se va a celebrar entre el 22 y el 25 de noviembre, su oferta gastronómica y patrimonial, extendida por las 9 provincias. Este año se incorporan novedades como el Gastromarket, un córner de experiencias singulares y un renovado Intur rural. En Zamora, la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Listana sigue con su campaña para promocionar esta prenda. Ayer entregaron una a Carlos Herrera. No es la primera vez que el periodista la viste, porque ya salió incluso con ella en la procesión del Miércoles Santo. Pero ahora tendrá una en propiedad y podrá divulgar la importancia que ha tenido y tiene en la historia zamorana. Son considerados los encierros más antiguos de España. Se celebran desde 1215 y cada año atraen a miles de visitantes. Los encierros de Cuéllar, de interés turístico internacional, son el premio Tauromaquia de Castilla y León 2018. Y ayer recogieron su galardón. La verdad que es un honor y es un año que yo diría que lo tendremos siempre en el recuerdo, ¿no? Los festejos taurinos populares forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestro patrimonio y contribuyen a preservar nuestras tradiciones.
Más de 61 obras del arqueólogo del paisaje castellano, el palentino Díaz Caneja, se pueden visitar en la nueva exposición inaugurada en la sede de su fundación. Muchas de ellas nunca antes habían visto la luz y se incluyen dentro de un plan de musealización que conmemora el 30º aniversario de su fallecimiento. 30 años se cumplen del aniversario del pintor que mejor supo captar la esencia de los paisajes castellanos, y Palencia, su tierra natal, sigue dando pasos para que la colección de uno de sus pintores más importantes sea reconocida. 61 obras, muchas de ellas nunca vistas, conforman una exposición que a través de 11 itinerarios va a guiar al espectador para que pueda conocer de cerca la obra de Díaz Caneja y también los acontecimientos que marcaron su vida. El planteamiento de la obra, elaborado por capítulos destacados de la obra de Caneja y estructurado en una serie de itinerarios internos que engarzan una especie de espacios, capillitas. Estamos muy aficionados aquí en Palencia, somos muy aficionados a las capillitas. Una exposición renovada, digitalizada y marcada por los tonos ocres que siempre caracterizaron al pincel de Díaz Caneja y que pretende además mejorar la proyección del artista palentino. Un artista que sin duda alguna ha retratado Castilla como ningún otro. Una de las miradas fundamentales de Castilla es la de Díaz Caneja, con ese trazo fino, con ese trazo perenne y a la vez también muy contemporáneo. Una muestra que se suma a todas las actividades organizadas para conmemorar el 30 aniversario de su fallecimiento, como el concierto que ya ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Plaza Mayor de Palencia con proyección de sus obras. Ahora quedan por acometer las obras de mejora en la propia sede de su fundación. Pues así nos vamos. Recuerden que pueden seguir informados como siempre en nuestra web www.rtvcyl.es. Adiós.